Ernesto Vargas no era un hombre supersticioso. Eso era lo que siempre decía cuando alguien sacaba el tema. Lo decía con esa seguridad tranquila que tienen los hombres que han trabajado toda su vida con las manos, con herramientas, con facturas y con números que nunca cuadran del todo, pero que de alguna manera siempre terminan cerrando. Lo decía como quien ha visto demasiado de la vida real para andar creyendo en cosas que no se pueden tocar. Tenía 52 años cuando abrió el local. No era la primera vez que intentaba algo propio, pero sí la más seria, la más costosa, la que más le había dolido armar. Llevaba casi 20 años trabajando para otros, en almacenes de material eléctrico en Puebla, aprendiendo el oficio desde adentro, memorizando referencias de cables, calibres, contactores, transformadores. Conocía ese mundo mejor que muchos ingenieros jóvenes que llegaban con su título bajo el brazo y no sabían distinguir un interruptor termomagnético de uno de cuchilla. Ernesto sí sabía, y pensó que eso era suficiente. El local quedaba sobre la avenida 11 Sur, en la colonia El Refugio, cerca del mercado de San Cosme, una zona que no era exactamente el centro histórico, ni tampoco las colonias nuevas del poniente, sino ese territorio intermedio de Puebla, donde conviven talleres mecánicos, ferreterías, papelerías con olor, a solvente y fondas que abren desde las 6 de la mañana. Un lugar funcional, sin pretensiones. El tipo de calle donde la gente va a resolver cosas, no a pasear. Lo bautizó Refacciones Vargas, sin adornos en el nombre, sin eslogan. Pintó las letras él mismo en la fachada con ayuda de su sobrino Rodrigo, un muchacho de 19 años que vivía con él desde que su hermana se fue al norte. Rodrigo no entendía nada de electricidad, pero era bueno cargando cajas y no se quejaba. Eso ya era mucho. Los primeros 3 meses fueron razonables. No espectaculares, pero razonables. Llegaban electricistas de la zona, algunos contratistas, de vez en cuando algún vecino con una pregunta sobre un corto en su casa. Ernesto atendía personalmente, sin prisa, explicando bien. Eso le gustaba sentir que lo que sabía le servía para algo directo, concreto, sin intermediarios. Pero a partir del 4.º mes, algo empezó a cambiar. No de golpe, sino de esa manera lenta, casi imperceptible, con la que las cosas malas se instalan. Primero fue una semana floja, luego otra. Los electricistas que antes pasaban seguido empezaron a ir a otro proveedor que había abierto más cerca del periférico, con precios más bajos porque compraba en volumen. Ernesto no podía competir con eso, no todavía. Las facturas se acumulaban en el cajón del escritorio de la trastienda. No las veía, pero las sentía. Había noches en que se despertaba a las 3 de la mañana pensando en números específicos, lo que le debía al proveedor de Puebla Eléctrica, lo que faltaba para el mes de renta, lo que le había prometido a su sobrino cuando le dijo que le ayudara. Rodrigo nunca pedía nada, pero eso lo hacía sentir peor. Para finales de 2019 ya eran más de 7 meses en los que el negocio no levantaba. Hubo semanas enteras, 3 o 4 seguidas, en que no entraba nadie. Ernesto se sentaba detrás del mostrador con una taza de café que se enfriaba sin que él se diera cuenta, mirando hacia la calle, viendo pasar coches y personas que nunca volteaban hacia adentro, como si el local fuera invisible, como si hubiera algo en la fachada que los alejaba sin que ellos lo supieran. Fue doña Carmen, la señora de la papelería de enfrente, quien le mencionó por primera vez esa posibilidad. Carmen Huerta era una mujer de 60 y tantos años, delgada, seria, con el pelo siempre recogido y un delantal verde que nunca parecía lavarse del todo. Llevaba más de 30 años en esa calle y conocía sus ritmos mejor que nadie. Un martes por la tarde, mientras Ernesto barría la banqueta frente a su local, Carmen cruzó con 2 bolsas del mercado y se detuvo. «¿Cómo va el negocio, don Ernesto?» Él encogió los hombros. No quería hablar de eso. «Ahí, luchándola», dijo. Carmen lo miró un momento con una expresión que no era lástima, sino algo más difícil de nombrar, algo parecido a reconocimiento. «Este tramo de la calle siempre ha sido difícil», dijo. «Antes de usted estuvo una zapatería, luego una farmacia. Ninguno duró». Ernesto no respondió nada. No quería que eso lo afectara,
pero sí lo afectó. Esa tarde cerró el local más temprano que de costumbre. Eran las 6:30 cuando bajó la cortina metálica, aunque en condiciones normales se quedaba hasta las 8. Simplemente no tenía sentido quedarse. Mientras ajustaba el candado, sintió esa sensación que había empezado a volverse familiar, la de estar haciendo algo inútil, como cerrar con llave una puerta de una casa que ya no era de nadie. Fue entonces cuando entró la mujer. No había escuchado pasos, no había visto que alguien se acercara. De alguna manera ya estaba ahí, parada a 2 metros del mostrador, antes de que Ernesto terminara de darse la vuelta. Era muy delgada, vestida completamente de negro, con una tela que no era exactamente luto ni exactamente ropa de diario, sino algo intermedio, algo fuera de época. Llevaba un rosario largo, de cuentas oscuras, enredado entre los dedos de ambas manos. No tendría menos de 70 años, pero sus ojos tenían una claridad incómoda. Ernesto no supo qué decir. No era momento de visitas. «Ya estamos cerrando», dijo, con más dureza de la que pretendía. La mujer no respondió de inmediato. Miró el local con una calma que no era indiferencia, sino algo más parecido a evaluación. Miró las estanterías con las cajas de material eléctrico, el mostrador, el fondo oscuro de la trastienda, los cables enrollados que colgaban de ganchos metálicos, y luego lo miró a él. «Tu negocio no está solo quebrado», dijo, «también está cargado». Ernesto frunció el ceño. «¿Cargado de qué?». La mujer no respondió esa pregunta. Buscó algo en la bolsa de tela negra que llevaba colgada del hombro y sacó una vela pequeña, blanca, sin etiqueta, del tipo que venden en los mercados populares junto a los veladoras de santos. La puso sobre el mostrador con cuidado, como si pesara más de lo que parecía. «Si quieres salvar lo que te queda, enciéndela esta noche», dijo. «Y pídele ayuda a la niña blanca, desde el fondo, con respeto». Ernesto no supo si reírse o enojarse. «Señora, yo no creo en esas cosas». «Ya lo sé», dijo ella, y se fue. Ernesto se quedó mirando la puerta abierta por la que había salido. Salió a la banqueta a ver hacia dónde había caminado, pero la calle estaba vacía en ambas direcciones. No había nadie. La avenida 11 Sur tenía buena visibilidad en esa cuadra, sin árboles grandes ni esquinas cercanas. La mujer no podía haber desaparecido en 10 segundos, pero no estaba. Adentro, sobre el mostrador, la vela blanca seguía ahí. Esa noche Ernesto no durmió bien. No fue por la vela, se decía a sí mismo, sino por las deudas, por los números, por el inventario que no rotaba. Rodrigo había salido a casa de unos amigos y el local estaba en silencio. Ernesto se sentó en el escritorio de la trastienda con una hoja de papel y empezó a hacer cuentas que ya había hecho decenas de veces, con el mismo resultado de siempre. No había manera de sostener el local más de 2 meses más. Después de eso, tendría que devolver las llaves, liquidar lo que pudiera, asumir la pérdida. 23 años de ahorros. Miró la vela desde donde estaba. La había dejado sobre el mostrador donde la mujer la había puesto, sin tocarla, sin tirarla. No sabía por qué no la había tirado. Quizás porque le pareció feo. Quizás porque en el fondo, en algún lugar muy pequeño que no quería reconocer, le daba algo de cosa. Se levantó, la tomó, la llevó al pequeño espacio entre el escritorio y la pared, donde había un estante de madera con algunas cosas personales, una foto de su madre, una figura pequeña de San Judas Tadeo que le había dado su hermana antes de irse, una llave que ya no abría ninguna cerradura, pero que no había podido tirar. Buscó un encendedor en el cajón. No dijo nada elaborado. No era el tipo de hombre que sabe rezar con palabras bonitas. Solo dijo, en voz muy baja, casi en un susurro: «Si de verdad existes, ayúdame. No quiero perderlo todo». Luego se quedó mirando la llama un momento. Era una llama tranquila, sin movimiento, aunque en la trastienda siempre había una corriente pequeña que venía de la ventana alta. Eso también le pareció raro, pero lo descartó. Apagó la luz y se fue a dormir. El lunes siguiente entró un hombre que Ernesto no había visto antes. Se llamaba Ignacio Reyes, según dijo, y buscaba cable POT de calibre 8 para una obra en Amozoc.
Ernesto tenía exactamente lo que necesitaba. Ignacio pagó en efectivo, sin regatear, y antes de salir dijo que alguien le había recomendado el local. ¿Quién?, preguntó Ernesto. Ignacio pensó un momento. No recuerdo bien, la verdad. Alguien en la ferretería de Reforma. O fue mi cuñado. No sé. Ernesto no le dio mayor importancia, pero ese mismo día, hacia el mediodía, llegaron 2 electricistas juntos buscando interruptores y un contactor trifásico. Y por la tarde, una mujer joven con una lista escrita a mano, que resultó ser exactamente el tipo de material que él tenía bien surtido. Fue una semana inusual, no extraordinaria, pero inusual, suficiente para pagar la renta con algo de sobra. La siguiente fue mejor, y la siguiente, mejor todavía. A Ernesto le costaba trabajo entenderlo, porque no había hecho nada diferente. No había puesto anuncios nuevos, no había bajado precios. Rodrigo había sugerido abrir una página de Facebook para el negocio, pero Ernesto lo había pospuesto, como postergaba todo lo que tenía que ver con computadoras. Nada había cambiado en la fachada, en la atención, en el inventario, y sin embargo, la gente llegaba. Personas de colonias que quedaban lejos, Xonaca, La Paz, San Baltasar, llegaban diciendo que les habían recomendado el lugar. Pero nadie podía decir con precisión quién los había mandado. Era siempre una referencia vaga. Alguien en la ferretería, alguien en la obra, un conocido cuyo nombre no recordaban bien, como si la recomendación llegara de una voz que nadie podía ubicar del todo. Rodrigo estaba contento. Empezó a quedarse hasta el cierre, a ayudar con las entregas, a aprenderse los nombres de los clientes más frecuentes. Ernesto lo veía moverse por el local con esa energía de los jóvenes cuando sienten que algo funciona, y sentía algo que hacía mucho no sentía: alivio. No exactamente felicidad, alivio. Pero también empezó a notar cosas. La primera fue menor. Una mañana, al abrir el local, encontró que las llaves de la caja de fusibles principal estaban en el suelo, a 1 metro de donde las colgaba siempre. No había viento suficiente para moverlas. Rodrigo dijo que quizás las había golpeado sin darse cuenta la tarde anterior. Ernesto aceptó esa explicación porque era la más simple. La segunda fue más difícil de explicar. Era miércoles por la noche, ya tarde. Ernesto estaba solo, revisando el inventario antes de cerrar, cuando escuchó un sonido que venía del fondo del local. No era un golpe ni un crujido, era más bien el sonido específico de alguien caminando con cuidado sobre el piso de concreto. Unos pasos lentos, medidos. Se detuvo, escuchó, nada más. Fue hasta el fondo, revisó, no había nadie. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Esa noche, antes de salir, miró hacia el estante donde había puesto la vela. La llama seguía encendida. Había estado encendida durante semanas. Ernesto nunca la había apagado y nunca la había visto consumirse del todo, aunque la base había bajado notablemente. Le pareció que debería haber durado mucho menos tiempo, pero tampoco era algo que pudiera medir con certeza. Fue su vecino de local, Mauricio Telles, el de la papelería de materiales de construcción, que quedaba 3 locales más adelante, quien le dijo algo que lo incomodó. Mauricio era un hombre corpulento, de voz fuerte, el tipo de persona que no exagera cuando habla. Un jueves por la mañana, lo interceptó en la banqueta con una expresión que Ernesto no supo leer de inmediato. «Oiga, don Ernesto, ¿tiene usted a alguien que se quede en las noches?» Ernesto dijo que no. «Es que a veces, pasando de noche por aquí, parece que hay luz adentro. Y movimiento». ¿Movimiento? Como alguien caminando, adentro, cerca de las ventanas. Pero las ventanas están opacas, no se ve bien. Solo la sombra. Ernesto le dijo que probablemente era un reflejo de los coches que pasaban. Mauricio asintió sin convicción. Esa noche Ernesto revisó las cámaras. Había instalado 2 cámaras de seguridad básicas cuando abrió el local, una apuntando a la entrada y otra hacia el interior, conectadas a su celular. No las revisaba seguido porque nunca había pasado nada. Las abrió desde la aplicación mientras estaba en su casa, en la colonia San Miguel Hueyotlipan,
acostado en su cama con el teléfono sobre el pecho. Revisó la grabación de la noche anterior, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Las primeras horas no tenían nada. El local vacío, quieto, la luz de la calle entrando por la rendija bajo la cortina. Pero a las 2:15 de la madrugada, la cámara interior captó algo. Era una sombra, no un objeto cayendo, no una variación de luz. Era una sombra que se movía con la consistencia de una figura vertical, delgada, que cruzaba desde el fondo del local hacia el mostrador. Lentamente, con una cadencia que no parecía mecánica ni accidental. Parecía intencional. Parecía el paso de alguien que conoce el espacio y no tiene prisa. La figura se detuvo frente al estante donde estaba la vela. Y ahí se quedó, sin moverse, durante varios minutos, antes de que la grabación pasara a una imagen estática otra vez. Ernesto apagó el teléfono. No lo revisó de nuevo esa noche, tampoco a la mañana siguiente. Se levantó, se vistió, desayunó sin probar bien la comida y fue al local como todos los días. Rodrigo ya estaba ahí acomodando una entrega que había llegado temprano. Ernesto entró, puso el café, se sentó detrás del mostrador. Miró el estante. La vela seguía ahí, la llama quieta, como siempre. Pensó en tirarla, pensó en apagarla, en sacarla a la calle, en tirarla en el contenedor de la esquina. Pero no lo hizo. Y lo que le impedía hacerlo no era exactamente miedo. Era algo más parecido a una deuda que no se podía nombrar. Como cuando alguien te hace un favor muy grande sin pedirte nada a cambio, y eso, en lugar de hacerte sentir bien, te pesa. Las semanas siguientes fueron las mejores del negocio desde que había abierto. Clientes nuevos, que llegaban sin que nadie pudiera explicar bien cómo lo habían encontrado. Pedidos más grandes. Un contratista de Tlaxcala que empezó a comprarle de forma regular. Una empresa pequeña de instalaciones que lo contactó para ser proveedor fijo. Ernesto debería haberse sentido satisfecho, y en parte lo estaba, pero empezó a notar que algo había cambiado en la manera en que se sentía dentro del local. Había una presencia. No podía llamarlo de otra manera. No era un sonido, ni un olor, ni nada que pudiera describirse con precisión. Era más bien una densidad en el aire, especialmente cerca del estante, especialmente cuando estaba solo. Rodrigo no decía nada, pero Ernesto lo había visto un par de veces mirando hacia el fondo del local, cuando no había nada que mirar, con esa expresión de quien percibe algo sin poder nombrarlo. Un domingo por la tarde, cuando el local estaba cerrado y Ernesto estaba solo haciendo inventario, escuchó su nombre. No fue un grito ni una voz clara, fue algo más parecido al modo en que se escucha el propio nombre cuando uno está entre el sueño y la vigilia. Una pronunciación suave, sin urgencia. Ernesto. Solo eso. Ernesto se quedó quieto durante varios segundos. Luego terminó el inventario, cerró el local y se fue a su casa sin mirar hacia atrás. Esa noche llamó a su hermana Guadalupe, que vivía en Monterrey. Hablaron de Rodrigo, de cómo estaba el muchacho, de si había pensado en estudiar algo. Ernesto no mencionó nada de lo que había estado pasando. No sabía cómo empezar esa conversación. No tenía el vocabulario para ello. Lo que sí le preguntó de manera indirecta fue si ella recordaba algo sobre las creencias de su madre respecto a ciertas cosas. La madre de ambos, que había muerto hacía 4 años, era una mujer de Tehuacán, muy creyente, con una fe que no distinguía del todo entre lo oficial y lo popular. Guadalupe entendió la pregunta mejor de lo que Ernesto esperaba. Mamá decía que había cosas que te ayudaban pero que cobraban, dijo Guadalupe sin tono dramático, como diciendo algo obvio. No con dinero, con otra cosa, con presencia, con que se quedan contigo. Ernesto no respondió nada. ¿Por qué preguntas?, dijo Guadalupe. Por nada. Recordé algo de ella, nada más. Colgó. Los meses siguientes fueron extraños de una manera que Ernesto no sabía cómo organizar. El negocio seguía bien. Eso era lo más difícil de explicar, que todo seguía bien, que las cosas materiales habían mejorado, y que sin embargo él se sentía peor. No enfermo. No exactamente asustado, sino acompañado de una manera que no había pedido. Había noches en que no podía dormir sin razón aparente.
Se quedaba en la oscuridad de su cuarto, en silencio, y tenía la certeza de que algo estaba presente en ese silencio. No dentro del cuarto, no exactamente, sino en el límite, en el umbral de las cosas. Rodrigo, que dormía en el cuarto de junto, empezó a tener sueños malos. No lo dijo directamente, porque no era de ese tipo de conversaciones, pero Ernesto lo veía en el desayuno con unas ojeras que no eran normales en un muchacho de 19 años. Una tarde, el sobrino le preguntó algo sin mirarlo a los ojos, mientras acomodaba cajas en la trastienda. «Tío, ¿usted sabe qué hay en ese estante, el de atrás?» «Una vela», dijo Ernesto. «Nada más». «Nada más». Rodrigo no dijo más, pero esa semana empezó a quedarse menos tiempo en el local, a salir más temprano, a buscar excusas para no estar ahí de noche. Ernesto entendió que el muchacho sentía algo, y eso lo incomodó más que cualquier cosa que hubiera visto en las cámaras, porque Rodrigo no era de los que imaginaba. Un miércoles de febrero, Ernesto llegó al local antes de lo normal. Eran las 7 de la mañana, todavía oscuro afuera, y al subir la cortina metálica notó algo en el suelo, justo frente a la entrada. Era un ramo de flores amarillas, cempasúchil, atado con un cordón negro. No había razón para que eso estuviera ahí. No era Día de Muertos, no era ninguna fecha especial que él supiera. Lo recogió y lo tiró. Pero durante todo ese día no pudo dejar de pensar en ello. El cempasúchil no se pone para los vivos. Eso lo sabía desde chico. Se pone para guiar a quienes ya cruzaron. ¿Qué significaba encontrarlo frente a su puerta? ¿Un recordatorio? ¿Una advertencia? ¿O simplemente que alguien lo había dejado ahí por error, equivocando la dirección? Ernesto se inclinaba por la última opción, pero cada vez le costaba más trabajo inclinarse hacia las opciones simples. La vela se consumió del todo un martes por la tarde, mientras Ernesto atendía a un cliente. Cuando el cliente se fue, miró hacia el estante y encontró solo un charco pequeño de cera blanca, ya fría, sobre la tabla de madera. La mecha había desaparecido. Se quedó mirando eso un momento, y luego sintió algo que no había sentido en meses, un silencio distinto. El local era silencioso con frecuencia, pero este era diferente. Era un silencio más completo, más absoluto, como el que queda en una habitación cuando alguien que estaba ahí acaba de irse. Ernesto limpió la cera con un trapo, lavó el estante y acomodó de nuevo la foto de su madre y la figura de San Judas en su lugar. Miró el espacio donde había estado la vela durante todos esos meses. No encendió otra. Y eso fue todo. No hubo ningún evento grande, ninguna manifestación final, ningún mensaje claro, solo ese silencio y la sensación de que algo que había estado presente durante mucho tiempo acababa de retirarse, o de pasar a otro estado, o de esperar en algún lugar que él no podía ver. El negocio siguió funcionando bien. Los clientes seguían llegando. El contratista de Tlaxcala siguió comprando. Rodrigo volvió a quedarse hasta tarde, sin las ojeras, con la energía normal de antes. Ernesto nunca volvió a ver a la mujer de negro. Preguntó discretamente a doña Carmen si la conocía, le describió cómo era, la ropa, el rosario. Carmen lo escuchó con atención y luego sacudió la cabeza. «No conozco a nadie así en el barrio», dijo. Ernesto no preguntó más. Lo que sí hace desde entonces es una cosa pequeña que no le ha contado a nadie. Cada vez que abre el local, antes de prender las luces, se detiene un momento en la entrada. Solo un momento. No reza, no dice nada, solo espera. No sabe bien para qué espera. O quizás sí lo sabe y prefiere no nombrarlo. Lo que aprendió, si es que aprendió algo, no tiene la forma de una enseñanza. Tiene más bien la forma de algo que se acomoda dentro del pecho sin pedir permiso y que ya no se va. Algo parecido a la comprensión de que hay fuerzas que no necesitan tu creencia para existir, que pueden estar ahí mucho antes de que tú llegues y seguir estando mucho después de que te vayas, que cuando algo te ayuda de una manera que no puedes explicar, no necesariamente lo hace de gratis, y que el precio, a veces, no es algo que te quiten, es algo que se queda. Yo no soy una persona que cree fácilmente en cosas que no puede ver. Mi papá era mecánico en Iztapalapa,
hombre de manos gruesas y pocas palabras, y me enseñó desde chico que el mundo se entiende con trabajo y con herramientas, no con velas ni con rezos. Eso lo cargué toda mi vida como si fuera una herramienta más. Me llamo Luis Gerardo Mendoza Ríos, tengo 43 años y manejo taxi desde los 27. Conozco cada bache del eje 6 Sur, cada semáforo descompuesto de la colonia Doctores, cada tope sin señalizar entre Tlalpan y el periférico. La Ciudad de México no me asusta. Me ha golpeado, sí, me ha desgastado, pero nunca me había asustado. Hasta hace poco más de un año. Empezaré por donde tiene que empezar esto, que es por el hambre. No el hambre que duele el estómago, sino ese otro hambre más callada que te va comiendo por dentro cuando ves que trabajas sin parar y el dinero no alcanza nunca. 12 horas al volante, a veces 14, cruzando la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente, y al final del día sacaba apenas para la renta de mi cuarto en la colonia Guerrero, para el gas del taxi, y si me iba bien para un plato de comida corrida en la fonda de Doña Esperanza, que está sobre Moctezuma casi esquina con Magnolia. Una señora buena, Doña Esperanza, de esas que te sirven un poco más de arroz sin que se los pidas. Le platicaba mis cosas a veces, no mucho, lo suficiente para no sentirme tan solo. Tengo un amigo de muchos años que también maneja taxi. Se llama Rodrigo Fuentes. Rodrigo y yo nos conocemos desde la secundaria en Tepito. Jugamos juntos en la misma canchita de concreto, nos metimos en los mismos líos de adolescentes y después cada quien agarró su rumbo. Él llegó al taxi antes que yo. Es de esos hombres que hablan rápido, que siempre tienen una historia, que se ríen de todo. No es mal tipo, pero tiene esa costumbre de meterse en cosas que a veces yo preferiría no escuchar. Fue Rodrigo quien me habló de eso por primera vez. Fue un martes en la tarde. Estábamos los dos esperando pasaje afuera del Metro Hidalgo, comiendo unos tacos de canasta que venden ahí en la banqueta. Y Rodrigo me preguntó cómo iba el negocio. Le dije la verdad. Mal. Que llevaba 3 semanas sin poder cubrir bien la semana, que el taxi necesitaba una afinación que no podía pagar, que me había atrasado con la renta y que mi casero, don Aurelio Campos, ya me había tocado la puerta 2 veces esa semana con cara de pocos amigos. Don Aurelio no es mal hombre, pero es hombre de negocios y un cuarto rentado sin pagar es un problema para él igual que para mí. Rodrigo me escuchó masticando su taco y luego se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo algo que yo no esperaba. «Oye, Luis, ¿has pensado en pedirle a la niña?» Yo lo miré sin entender bien. «¿A quién?» «A la Santa Muerte, hermano. Yo tengo una en mi casa desde hace 2 años. Las cosas no están perfectas, pero están mejor que antes». No le dije nada en ese momento. Me terminé el taco y cambié el tema. No es que me pareciera mal lo que él hacía, cada quien con sus creencias, pero a mí eso siempre me había parecido cosa de otra gente, de personas que necesitan aferrarse a algo. Yo prefería aferrarme al volante. Esa noche, sin embargo, algo se me quedó rondando. Llegué a mi cuarto, que está en el 2º piso de una vecindad vieja, con las paredes manchadas de humedad y una ventana que da a un callejón sin salida. Me senté en la cama y estuve un rato mirando el techo. Pensé en mi papá, en sus manos de mecánico, en todo lo que me había enseñado. Y luego pensé que mi papá tampoco. Llegó a viejo en buenas condiciones, que murió cansado y con deudas, y que quizás su método no era infalible. Pasaron 2 días más. 2 días más sin carrera larga, sin propinas, con el medidor marcando distancias cortas y clientes que contaban monedas. El tercer día no tenía para la gasolina del siguiente turno. Esa tarde fui al mercado de Sonora. No fui con ningún plan claro. Entré por la parte donde venden hierbas, luego pasé por los puestos de animales y en algún punto llegué a la sección donde tienen figuras religiosas, veladoras, cosas de ese tipo. Había de todo: vírgenes, santos, crucifijos, y también había santas muertes, de varios tamaños y colores. La señora que atendía el puesto era joven, tendría unos 25 años, con el cabello negro recogido y unos aretes largos de plata. Se llamaba Marisol, lo sé porque tenía una tarjetita con su nombre pegada en el borde del mostrador. No me habló de rituales ni de nada especial.
Solo me preguntó qué necesitaba. Algo pequeño, le dije, para trabajo. Me mostró una figura blanca de unos 15 centímetros. Le pregunté cuánto costaba y me dio un precio que podía pagar. La envolví en un pedazo de periódico y la llevé a casa en el asiento del copiloto, como si fuera cualquier cosa que uno compra en el mercado. En mi cuarto había un estante de madera que yo usaba para poner cosas sueltas, una caja de pastillas, el cargador del celular, un par de llaves que ya no recuerdo de qué eran. Quité esas cosas a un lado y puse la figura ahí. Quedé mirándola un momento. No sé qué esperaba sentir. No sentí nada especial, solo un poco de ridículo, si soy honesto. Antes de acostarme, sin pensarlo mucho, dije en voz baja, si puedes ayudarme si necesito trabajo, y me dormí. Los primeros días no cambió nada. Seguí con el taxi, seguí con las carreras cortas y los clientes de poca propina. Llegué a pensar que había tirado el dinero de la figura. Le conté a Rodrigo que la había comprado y él me dijo que había que tener paciencia, que estas cosas no funcionan como interruptor de luz. Le pregunté si él le rezaba o hacía algo. Me dijo que no, que solo la tenía ahí y que a veces le hablaba como se le habla a un vecino. Eso me pareció raro, pero no le dije nada. La primera semana pasó sin novedad. La segunda semana, un miércoles por la tarde, recogí a un pasajero en la colonia Narvarte. Hombre de unos 50 años, traje gris, maletín. Me dio la dirección. Santa Fe. Carrera larga, buena. Durante el trayecto, habló por teléfono casi todo el tiempo, en voz baja, sin prestarme atención. Al llegar a su destino, bajó deprisa, me pagó con billete y se metió al edificio antes de que yo pudiera darle el cambio. Fui a gritarle, pero ya había cruzado las puertas de vidrio. Miré en el asiento trasero y vi que también había dejado un sobre cerrado. Lo levanté. Era grueso. Lo abrí con cuidado porque pensé que era algo importante, documentos tal vez. Adentro había billetes, varios miles de pesos en efectivo. Esperé media hora en ese estacionamiento. Llamé a la aplicación para reportar un objeto olvidado. Nadie reclamó. Pedí que me dieran el número de contacto del pasajero. Me dijeron que ese número ya no existía en la plataforma. No supe qué más hacer. El sobre se quedó conmigo. No pensé en la figura de mi cuarto, no en ese momento. Guardé el dinero, pagué la afinación del taxi y le di algo a don Aurelio para el atraso. Me dije que había sido suerte. Pero 3 días después pasó lo del billete de $100. Recogí a un hombre joven en el centro histórico, cerca del Zócalo. No recuerdo bien su cara, que es raro porque yo suelo acordarme de la gente. Solo recuerdo que era delgado, que olía a algo que no supe identificar, como a tierra mojada o a madera vieja, y que llevaba una bolsa de plástico en las manos. La carrera era corta, 6 o 7 calles. Cuando llegamos me dio un billete de $100 y me dijo, con una voz completamente plana, sin ninguna emoción, «Quédese con el cambio». Antes de que yo pudiera decir nada, había bajado. Ni siquiera vi para qué lado se fue. Ese billete lo cambié esa misma tarde y guardé la diferencia. Y fue entonces, manejando de regreso al norte, que pensé por primera vez en la figura de mi cuarto, no con miedo, solo como una conexión que el cerebro hace solo, como cuando recuerdas una palabra que llevabas horas intentando recordar. Pensé, qué raro, y seguí manejando. Lo que vino después fue más gradual, no de golpe. Empezaron a llegarme servicios por la aplicación que antes nunca me llegaban, viajes largos, a veces fuera de la ciudad, a Toluca o a Cuernavaca, con pagos por adelantado y sin ningún problema. Los clientes eran en su mayoría personas normales, pero había algo diferente en el ambiente general de mis jornadas, como si el tono de todo hubiera cambiado de frecuencia. Lo que más notaba era el silencio. Antes, mis pasajeros eran gente que hablaba, que me contaban de su día, que se quejaban del tráfico, que llamaban por teléfono, que ponían música. Así es la gente en el taxi. No puede estar callada mucho tiempo. Pero en esas semanas empecé a recoger personas que subían, decían la dirección con voz normal y luego no volvían a hablar. Ni una palabra. Miraban por la ventana o miraban el teléfono
o simplemente miraban al frente. Y ese silencio no era el silencio de alguien cansado o pensativo. Era un silencio distinto, más denso, como si la persona que iba atrás no estuviera del todo presente en el taxi, sino en algún otro lugar. Yo intentaba no pensar en eso. Hubo una noche, ya pasadas las 11, que recogí a una mujer en la colonia Roma. Se llamaba Fernanda, o eso decía el nombre en la aplicación. Mujer de mediana edad, bien vestida, cabello corto. Subió sin saludar. Me dio la dirección, Tlalpan, un número que yo no reconocí, pero que el GPS encontró sin problema. Arrancamos. Durante 40 minutos no dijo una sola palabra. Yo puse la radio bajito para no sentir tanto el silencio. Cumbia norteña. Pero el silencio de ella era más fuerte que la música. A veces la miraba en el retrovisor. Tenía los ojos abiertos y miraba hacia adelante, pero sus ojos no se movían para seguir las cosas que pasaban afuera. No parpadeaba con la frecuencia normal. Yo no podía dejar de notar eso. Cuando llegamos a la dirección, que resultó ser una calle oscura en los límites de la colonia, entre árboles y bardas altas sin nombres, Fernanda bajó sin decir nada. Me dejó el pago exacto en la aplicación y cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia una de las bardas y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí parado un momento con el motor encendido. No sentí miedo exactamente. Sentí algo más parecido a la incomodidad que sientes cuando ves algo que no encaja, pero no sabes dónde está el error. Como cuando sabes que olvidaste algo, pero no recuerdas qué. Regresé a casa esa noche más callado de lo normal. Fue en esa época que empecé a notar que la figura de mi cuarto parecía moverse. No de manera obvia, no como en las películas, era sutil. Yo la dejaba mirando hacia la ventana y al día siguiente estaba girada unos grados hacia el otro lado. O la dejaba en un extremo del estante y aparecía un poco más al centro. Yo pensé primero que era yo mismo, que la movía sin darme cuenta cuando tomaba el cargador o las llaves. Me convencí de eso un par de semanas, pero una noche llegué muy tarde, casi las 2 de la madrugada, y la figura estaba mirando directamente hacia la puerta de mi cuarto. Yo estaba seguro de haberla dejado de perfil esa mañana. Lo recordaba con claridad, porque al salir había notado que quedó de lado y había pensado que se veía rara así. La miré desde la puerta por un momento. En la luz débil del foco del pasillo, la figura tenía una sombra larga que subía por la pared. No hice nada. Entré, me quité los zapatos y me acosté sin moverla. No sé por qué no la moví. Creo que no quise tocarla. Al otro día le conté a Rodrigo sobre los pasajeros silenciosos, sobre la mujer de la Roma, sobre el sobre con el dinero. Rodrigo me escuchó con atención, más serio de lo que suele estar. «Así empieza», dijo. «¿Así empieza qué?», le pregunté. No supo explicármelo bien, o no quiso. Me dijo que su primo había tenido algo parecido, que había pedido trabajo y que le había llegado trabajo, pero que el trabajo venía de donde uno menos esperaba. Le pregunté si eso era malo. Rodrigo se encogió de hombros y dijo, «No sé si es malo, pero hay que ser cuidadoso». Le pregunté, ¿cuidadoso con qué? No me respondió bien. Cambió el tema. Eso me molestó. Rodrigo me había metido en esto con su plática de ese martes frente al Metro Hidalgo, y ahora que yo tenía preguntas, no tenía respuestas. Lo dejé así. Pero esa conversación se me quedó pegada. La noche que no puedo olvidar fue un viernes. Eran pasadas las 12. Yo estaba por terminar mi turno. Iba camino al norte por Insurgentes, pensando en la cama y en las tamales que había dejado guardados de la tarde. Recibí una solicitud en la aplicación. Acepté sin pensar mucho. El punto de recogida estaba a 2 calles. Era un hombre, parado en la esquina de una calle sin mucha luz, entre 2 edificios viejos de la colonia Guerrero, vestido completamente de negro, pantalón, chamarra, zapatos. No llevaba mochila ni bolsa. Estaba de pie, quieto, mirando hacia adelante, y cuando yo frené no se movió de inmediato. Tuvo que pasar un segundo o 2 antes de que se acercara y abriera la puerta trasera. Subió despacio, cerró la puerta, me dio una dirección en Tepito, no muy lejos. Arranqué. No sé en qué momento exacto miré el retrovisor. Creo que lo hice de manera automática,
como siempre hago para verificar que el pasajero esté bien, y fue ahí que vi algo que no supe explicarme. El espejo retrovisor reflejaba el asiento trasero. Reflejaba la ventana de atrás, la calle que íbamos dejando, el resplandor de los semáforos. Pero el hombre de negro no tenía un reflejo claro. Había algo donde debería estar su imagen. Pero no era una imagen. Era más parecido a una mancha oscura, como cuando hay vapor en el espejo del baño y todo se ve difuminado. Solo que el resto del espejo estaba perfectamente claro. Seguí manejando. Me dije que era la luz, que la chamarra negra y la oscuridad de la calle hacían ese efecto. Me lo dije 2 o 3 veces mientras avanzábamos por Insurgentes. Pero cada vez que miraba el espejo, la mancha seguía ahí, y no se movía con las curvas. Los reflejos de los edificios, de los postes, de los otros coches, todos se movían con naturalidad. El hombre no. Llegamos a Tepito en menos de 10 minutos. El hombre no había hablado ni una sola vez desde que subió, ni para confirmar la dirección ni para nada. Cuando detuve el taxi me quedé esperando que saliera. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Y no hubo pago en la aplicación. Bajé del taxi. Miré hacia todos lados. La calle estaba vacía. No había nadie caminando. Un perro ladraba en algún patio lejano, pero por lo demás no había ningún sonido humano. Las puertas de las vecindades estaban cerradas, los negocios cerrados. Abrí la puerta trasera del taxi para ver si había olvidado algo. En el asiento había un fajo de billetes, enrollados, sin liga, puestos en el centro del asiento, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Los conté después, en mi cuarto, con las manos un poco temblorosas. Eran suficientes para pagar 2 meses de renta. No dormí bien esa noche. No dormí bien muchas noches después de esa. Lo que más me costaba no era el miedo, que lo había, sino la duda, porque el dinero era real. Las carreras eran reales. Los pasajeros, en su mayoría, eran personas normales que yo podía ver con claridad, que se movían, que a veces hablaban, que dejaban su olor en el asiento, que a veces olvidaban paraguas o termos. Eso era lo de siempre. Pero entremezclado con todo eso, había estas otras cosas, estos momentos que no encajaban, y yo no sabía cómo tratarlos. Si los ignoraba me sentía estúpido, si los tomaba en serio me sentía más estúpido todavía. Le conté a doña Esperanza, la de la fonda, una tarde mientras esperaba mi comida. Le conté lo del hombre de negro y lo del espejo. Doña Esperanza es mujer de mucha fe, de esas que tienen altares en casa con vírgenes y flores frescas y veladoras siempre encendidas. Me escuchó muy seria, con los brazos cruzados sobre el mostrador. ¿Tú le pediste algo?, me preguntó. Le dije que sí, que había pedido trabajo. Me miró un momento en silencio y luego dijo, «Pues ya te lo está dando, ¿no?». No dije nada. «Lo que me preocupa», continuó doña Esperanza, «es que a veces uno pide y no sabe bien a quién le está pidiendo. Y a veces quien te ayuda también te pide algo. No de golpe, no con palabras, pero te lo cobra igual». Le pregunté qué quería decir con eso. Negó con la cabeza, como si hubiera dicho más de lo que quería decir. «Nada, Luis, no te apures, solo cuídate». Eso fue todo lo que me dijo. Esa noche, al llegar a mi cuarto, la figura estaba mirando hacia la puerta otra vez, igual que aquella otra noche. Yo me paré frente a ella y la estuve mirando. 15 centímetros de yeso pintado. Una figura comprada en el mercado de Sonora por un precio que yo había podido pagar. Nada extraordinario. Me pregunté si debía quitarla, y no pude. No sé explicar por qué. No fue miedo, no exactamente. Fue algo más parecido a la certeza de que quitarla no cambiaría nada. Que lo que fuera que estuviera pasando no dependía de que la figura estuviera en ese estante o no. Que ya había cruzado algún tipo de límite que no podía ver pero que estaba ahí. Los meses siguientes fueron una mezcla de cosas normales y cosas que no lo eran. El dinero siguió llegando. No de manera escandalosa, no como para comprarme una casa o un coche nuevo, pero sí lo suficiente para que yo, por primera vez en años, no estuviera preocupado. Pude pagar todo lo atrasado con don Aurelio. Pude hacerle al taxi los arreglos que necesitaba. Pude comer algo que no fuera lo más barato del menú, pero había noches que yo prefería no manejar. No siempre, no la mayoría. Pero había noches,
especialmente cuando el cielo estaba muy oscuro y las calles muy solas, que yo sentía una especie de peso antes de salir, una resistencia, como cuando uno sabe que algo va a pasar y no sabe qué. Allí esa incertidumbre es casi peor que si ya hubiera pasado. En esas noches salía igual. El trabajo es el trabajo, pero en esas noches me pasaba algo que me cuesta describir con precisión. A veces, en un semáforo en rojo, miraba el retrovisor de manera automática y veía el asiento trasero. Vacío. El taxi estaba vacío. Y sin embargo había algo en el asiento que no era exactamente nada. Una forma que no era forma. Un peso que el ojo no podía sostener si lo miraba directo, pero que estaba ahí si mirabas de lado. Una vez frené de golpe sin querer, en plena avenida, porque estaba seguro de haber visto algo en el espejo. El coche de atrás me pitó fuerte. Me disculpé mentalmente. Arranqué y no volví a mirar el retrovisor en todo el camino a casa. No le he contado todo esto a Rodrigo. Le he contado una parte. Lo suficiente para que él sepa que las cosas van bien, que el trabajo mejoró, que estoy más tranquilo en términos de dinero. Él se pone contento cuando me dice eso. Me palmea el hombro y me dice que ya ves, que la niña no falla. Yo asiento, pero no le digo lo del espejo. No le digo que a veces llego a mi cuarto y la figura está girada sin que yo la haya girado. No le digo que hay madrugadas que me despierto con la sensación de que hay alguien de pie junto a mi cama y que cuando prendo la luz no hay nadie. Pero el cuarto está más frío que como lo dejé, y el olor que hay en el aire es ese olor raro que tenía aquel pasajero joven del centro, ese olor a tierra mojada o a madera vieja. No le digo esas cosas porque no sé qué harían esas palabras una vez sueltas en el mundo. Don Aurelio, mi casero, me preguntó una vez cómo le había ido en el trabajo, porque me había notado más relajado. Le dije que bien, que las carreras habían mejorado. Me miró con una sonrisa y me dijo que me lo merecía, que era buen inquilino y buen hombre. Eso me gustó escuchar, y al mismo tiempo me puso triste de una manera que no supe bien por qué. Todavía manejo, todavía hago mis turnos, todavía recojo pasajeros, todavía cruzo la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente. El taxi está bien. Yo estoy bien, en términos de lo que se puede medir, pero hay algo que cambió que no sé cómo nombrarlo. Antes, cuando terminaba un turno y llegaba a casa, me sentía solo de la manera normal en que uno se siente solo. Era una soledad tranquila, de hombre sin familia, sin grandes compromisos, que llega a su cuarto y pone el noticiero y cena lo que hay. Esa soledad la conocía bien. Era mía. Ahora llego a mi cuarto y hay otra cosa ahí. No es amenazante, no me hace daño, no me asusta en el sentido en que te puede asustar un ladrón o un perro bravo. Pero está, como una presencia que no tiene cuerpo pero ocupa espacio, como alguien que está sentado en el mismo cuarto que tú, y no habla pero tampoco se va. La figura sigue en el estante. A veces la miro antes de salir al turno. No le digo nada, ya no. Esa primera vez, aquella noche que la puse ahí y pedí trabajo, fue la única vez que le hablé. Desde entonces solo nos miramos, si se puede decir que una figura de yeso mira. Pero yo siento que sí mira, no con amenaza, con algo más parecido a la expectativa, como si estuviera esperando algo que todavía no ha llegado. La última semana pasó algo que no le he contado a nadie, ni a Rodrigo, ni a doña Esperanza, ni a don Aurelio. Lo cuento ahora porque necesito que esté dicho en algún lado, aunque no sé bien por qué eso importa. Era martes, casi las 2 de la mañana. Turno terminado, iba de regreso a la Guerrero por Reforma. Poca gente en la calle, los puestos de tacos cerrando, las luces de los edificios altos brillando hacia arriba en el cielo oscuro como siempre. Ciudad de México de madrugada, que es la ciudad más quieta que conozco, aunque nunca esté realmente quieta. Paré en un semáforo en rojo en la glorieta del Ángel y miré el retrovisor. En el asiento de atrás había una figura. No era el hombre de negro, no era la mujer de la Roma. Era algo que no puedo describir con precisión, porque cada vez que intento recordarlo, los detalles se me escapan, como cuando intentas recordar un sueño a mitad del día, y ya solo tienes la sensación pero no las imágenes. Lo que sí recuerdo es que era una silueta, oscura, quieta,
mirando hacia adelante, no hacia mí, y que durante los 3 o 4 segundos que duró el semáforo en rojo, yo no pude moverme, no de miedo, o no solo de miedo, sino porque algo en mí entendió que moverse habría sido un error. El semáforo cambió a verde. Arranqué, y cuando volví a mirar el espejo, el asiento estaba vacío. No me detuve, no llamé a nadie. Llegué a mi cuarto, me quité los zapatos, me acosté. La figura en el estante miraba hacia la puerta como siempre últimamente. No la toqué. Estuve mirando el techo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como todos los días. Los ruidos de la vecindad empezaron como siempre. El olor a café de alguna cocina vecina llegó por debajo de la puerta. Todo normal. Todo igual que siempre. Me levanté, me bañé, desayuné algo y salí al taxi. El trabajo siguió llegando. Eso es lo que hay. Eso es lo que tengo para contarles. No sé qué significa y ya dejé de tratar de encontrarle significado. Hay cosas que no caben en el tipo de explicación que me enseñaron a buscar, y no porque sean imposibles, sino porque son de otro orden. Como el frío de esas madrugadas que llega de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Como el silencio de ciertos pasajeros que es más silencio que el silencio. Como una figura de yeso que mira hacia donde no la dejaste mirando. No les pido que crean nada, solo les digo lo que pasó, y que sigo manejando, y que hay noches en que prefiero no mirar el espejo.